Doctora Danelia Cardona, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos están haciendo creer que el aborto es una decisión autorizada por la ley, pero que además es una solución maravillosa para las niñas, para las mujeres que quedaron embarazadas sin mucho entusiasmo. Entonces, es una especie de anticonceptivo que consiste en matar la criatura. Pero eso tiene efectos y usted nos puede hablar, porque es especialista en la materia, en lo que se llama el síndrome post-aborto. ¿Cuál es la situación de la mujer que ha tolerado el aborto y que ha conducido a la muerte de su bebé? Sí, claro. Pues a mí siempre me gusta empezar por aclarar los términos, digamos, debido a mi contexto profesional y formativo. Y es difícil hablar de síndrome posaborto frente al debate de las personas que están a favor del aborto porque no está tipificado como una enfermedad. Pero sí podemos hablar de las secuelas emocionales y psiquiátricas que deja el aborto no solo en la mujer, sino también en los hombres. Y siempre me gusta empezar cuando podemos tener una visión multidimensional de la persona humana, una visión antropológica, donde se considera que la maternidad también es una dimensión espiritual. La maternidad y la paternidad son dimensiones espirituales en el hombre y en la mujer, que no solo se ejercen de manera biológica, y yo creo que todos tenemos la oportunidad de haber conocido personas, hombres y mujeres maravillosos, que son como madres o como padres que no tienen hijos. Y esto yo le llamo la herida. El aborto deja una herida emocional en el corazón de madre de toda mujer y en el corazón de padre de todo hombre por esa dimensión espiritual de estas áreas de nuestras vidas. Lo que la ciencia tiene clarísimo es que el aborto sí deja una secuela, sino que son difíciles de tipificar uniformemente porque depende mucho de la persona, de la mujer, depende mucho de la personalidad que tenga esa mujer o ese hombre que padecen o que se someten al trauma de un aborto. También depende de su contexto cultural o social, depende de la presión que tenían para tomar la decisión de abortar o no, depende de las herramientas de afrontamiento que tengan. Entonces, todo esto suma a que la severidad de las secuelas sean mayores o menores. Y hablamos sobre todo de, cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, la mayoría de los estudios, Ferguson, que fue un estudioso en Nueva Zelanda que lo hizo muy bien, él ha publicado varios estudios y generalmente lo que más se presenta es tasas elevadas de ansiedad, depresión y uso y abuso de sustancias psicoactivas, que es peligroso porque son hombres y mujeres que se pegan de las sustancias y que nunca entendemos realmente cuál es la causa detrás de estos síntomas. Y esa causa, en el fondo, es el aborto que han tolerado, claro, o que han inducido de alguna manera respecto de la criatura que esperaban. Exacto, así es, así es. Y los que pues trabajamos en salud mental, yo creo que si somos juiciosos con nuestras historias clínicas y les preguntamos a nuestros pacientes historias detalladas, vamos a encontrar el antecedente de aborto. O sea, no podemos decir que hay una relación causal, o sea, directa. El aborto genera trastornos de salud mental, no lo sabemos. No se puede decir así, pero se puede decir que sí hay una relación. Es un poco lo que pasó con el cigarrillo y el cáncer. ¿Sí? Era muy difícil por todo el dinero, por toda la corrupción que tenía la industria tabacalera, de establecer estudios éticamente posibles que demostraran que el cigarrillo generaba cáncer. Porque además uno no le puede decir, por ejemplo, en el caso del aborto, cojamos 100 mujeres, 50 tengan sus hijos, 50 aborten. Eso éticamente no es posible. Pero en la medida en que fueron pasando los años y fueron investigando, se dieron cuenta que esta relación que existía entre el cigarrillo y el cáncer era causal, es decir, el cigarrillo causaba cáncer, y los que estamos comprometidos con la investigación en las secuelas de salud mental en la mujer posterior a un aborto, creemos que esto va a pasar también en el tiempo, que se va a poder establecer que la relación es causal. En este momento científicamente no podemos decir eso, pero sí podemos decir que hay una relación, pero además lo más importante para mí es dejar claro que esto es una herida
en el corazón de padre de todo hombre y en el corazón de madre de toda mujer. Bueno, doctora Cardona, y uno se pregunta qué pasa con las niñas, porque son niñas, inclusive de 14 años o cosa por el estilo, que son inducidas al aborto. ¿A ellas también se les produce esta situación de angustia y de pérdida de la criatura? Volvemos a lo que decía, todo depende de o sea, si obviamente pensamos en adolescentes, sus herramientas de afrontamiento serán mucho menores, y lo que generalmente uno ve en adolescentes es que hacen un cuadro inicial muy fuerte, o por el contrario hacen una negación por muchos años, ¿sí? Entonces yo he visto mujeres de 80 años que abortaron hace 60, ¿no? 65 años y han cargado ese dolor en sus vidas todo el tiempo. Por supuesto, hablamos de una adolescente que es forzada a tener un aborto, las secuelas pues van a depender del tipo de personalidad, de las herramientas de afrontamiento y de la tensión emocional que se tenía en el momento del aborto. Nadie sale indemne, y oyendo, o sea, pues vemos que algo positivo que ha generado esta decisión de la Corte es que puso el debate en el centro, y la gente que nunca decía nada por fin está hablando, porque estamos pensando en un bebé de 24 semanas que es perfectamente viable fuera del útero, pero también tenemos que pensar que es el mismo efecto en un bebé de 8 semanas de gestación, porque lo que está ocurriendo es lo mismo, que es la eliminación de una vida humana. Entonces, en este debate muchas personas han salido a hablar de su experiencia de aborto, muchas mujeres, y puede que a pesar de que hoy digan que están de acuerdo, es lo que toda mujer pro aborto y pro vida dicen es que ninguna mujer va sonriendo a tener un aborto, ni sale sonriendo a tener un aborto. O sea, el trauma queda, la huella queda. ¿Cómo se manifieste eso? Nos falta estudiarlo más todavía, pero por supuesto que es una huella que queda en el corazón de la mujer y en el corazón del hombre, y pues si pensamos en adolescentes y en abortos forzados, pues uno tendería a pensar que los efectos pueden ser más evidentes y significativos. Esas huellas, esas consecuencias del aborto, están siendo tratados adecuadamente por los servicios médicos, por quienes tienen la obligación de velar por la salud de la gente, porque este es un problema de salud humana en el fondo, ¿no es cierto? ¿Esto está siendo tratado con toda seriedad, o son poquísimas las personas que, como usted, se han dedicado a este estudio apasionante y dramático de las huellas que deja el aborto en una mujer o en un hombre? Si usted me lo permite, yo quiero contarle por qué esto me empezó a llamar la atención, porque obviamente esto no se habla en las escuelas de medicina ni en las escuelas de psiquiatría, y fue en mi formación en Inglaterra que tuve la oportunidad de ver a una niña en urgencias. Yo estaba de turno y me llamaron de urgencias a ver a una niña que se estaba pegando contra las paredes. Era una jovencita de 17 años que estaba agitada, que se pegaba contra las paredes. Yo le empecé a hacer la historia clínica. Tenía unos síntomas que uno podría decir caben dentro de lo que nosotros llamamos los criterios de estrés postraumático. Estaba en estado de hiperalerta, se sobresaltaba con los ruidos fuertes, tenía hipersensibilidad, es decir, estaba peleando con todo el mundo. A mí me llamaba la atención pues esta diversidad de síntomas, y cuando le dije hace cuánto le empezaba todo esto, fue muy tajante al decir que hace 6 meses, y eso me llamó a mí más la atención, porque yo dije, tan joven, síntomas tan diversos, algo significativo tuvo que haber pasado. Para ella fue muy difícil verbalizar que lo que había tenido era un aborto. Ella se intentó de salir del cuarto de entrevista 2 veces cuando yo llegaba a decirle ¿qué te pasó? Y por fin lo dijo, y para mí fue estremecedor, porque fue ver un llanto que se la consumía, un dolor que se la consumía. Ella me decía, todo el mundo me decía que no lo tuviera, pero yo veo mujeres de mi edad con sus hijos y el mío no está, ¿y dónde está? O sea, fue horrible. Para mí fue algo impactante profesionalmente, y eso fue lo que me llevó como a empezar a hacer unas historias clínicas más detalladas y a interesarme por el tema. ¿Qué pasa? El aborto es una herida que se lleva en silencio y en vergüenza. Ninguna mujer va diciendo por ahí sí, yo aborté.
Entonces, cuando consultan a un profesional de salud mental por síntomas de salud mental, pues como eso no está suficientemente documentado en la literatura, como no lo estudiamos, no se nos ocurre, a no ser que uno lo tenga en el radar. Yo por lo menos lo que hago es preguntarles a todos mis pacientes cuántos hijos tuvieron, es parte de la demografía, pero lanzo una preguntita que es ¿y cuántos embarazos? ¿Sí? Porque esa preguntita ya genera un llamado a la conciencia. Y muchas veces me ha pasado que al inicio me dicen, no, 2 hijos, 2 embarazos. Y durante la anamnesis, la historia clínica, me dicen, no, doctora, es que realmente me pasó esto, ¿no? Entonces también uno sabe que el 50% de las mujeres tienen más de un aborto. Entonces ya uno entra con alguna tranquilidad a preguntarle cuántos abortos, ¿sí? En vez de tener que sacárselo un poquito más incómodamente, pero solo uno, tal. Entonces, creo que hay que formar a los profesionales de salud mental. Esto claramente no se trata porque además es un fenómeno que requiere una intervención multidimensional, porque la herida es espiritual, la herida es emocional, la herida es biológica, ¿no? Hay muchos estudios sobre infertilidad inexplicada que realmente a lo que está asociado es abortos pasados en esa mujer que no pueden tener hijos, la culpa de las madres en sus hijos subsiguientes, entonces son hijos sobreprotegidos porque hay mucha culpa manejando la crianza de este bebé por los otros bebés o el bebé que abortaron. Entonces yo diría que no lo estamos abordando si nosotros creemos que hay un riesgo de 10%, de 30%, perdón, elevado de desarrollar trastornos de salud mental y que sabemos que la depresión es un asunto de salud pública, que el suicidio es un asunto de salud pública. Para mí los verdaderos asuntos de salud pública relacionados con el aborto son los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental que no se están estudiando suficientemente. De manera que esas niñitas que uno ve gritando en favor del aborto y trayendo pancartas en favor del aborto, ¿están suficientemente enteradas de estos asuntos y de los riesgos que corren promoviendo un aborto o practicando un aborto como medida anticonceptiva? ¿Eso se les ha explicado en alguna parte? En los cursos de iniciación o de manejo de la cuestión sexual se le explica a las niñas y a los niños y a los muchachos las consecuencias que puede tener un aborto provocado por ellos. No, claramente no, y de hecho ellos tienen toda una maquinaria, el Instituto Guttmacher, psiquiatras reconocidos incluso aquí en Bogotá, que tienen estudios para tratar de demostrar que eso que yo estoy hablando no es cierto. Por eso es que a mí no me gusta hablar del síndrome posaborto, porque es el primer argumento que ellos dicen es no existe porque no está categorizado como una enfermedad, y en eso tienen razón, no está en ningún manual diagnóstico, pero sí hay estudios bien hechos, porque la academia también se presta para el sesgo y el interés personal, donde uno quiere publicar un resultado y sesga el estudio para que el resultado sea el que uno quiere publicar. Entonces, eso también hay en la academia de parte y parte. De hecho, la historia de Ferguson, este neozelandés que le digo, es muy interesante. Él no era un hombre pro vida, él simplemente tenía interés en saber realmente qué pasaba con las mujeres que abortaban, y cuando se dio cuenta de sus resultados, tenía mucho miedo porque él sabía que los pro vida lo íbamos a coger como munición, pero su mayor sorpresa y tristeza fue cuando la Mesa de Salud de Nueva Zelanda le dijo, por favor, no publique esos resultados. Entonces ahí se dio cuenta del interés político y económico en todo esto. Entonces, por supuesto que eso no es algo que de lo que se hable, que tiene controversia, que tiene debate, casi como la pregunta de cuándo empieza la vida humana, ¿no? Que para uno es clarísimo científicamente, pero al desviarse por otros argumentos tratan de desvirtuar una realidad científica, y lo mismo, y moral, y lo mismo ocurre con la salud mental. O sea, es imposible no pensar que una persona no salga afectada de una vivencia como esta. Lo otro es que desafortunadamente detrás del lobby del aborto hay un adoctrinamiento muy fuerte
en vender mentiras como que es que lo que necesitamos es que exista la posibilidad del aborto seguro para todas aquellas mujeres que no tienen la posibilidad de pagar un aborto seguro. Eso es mentira. Ningún aborto es seguro porque es un procedimiento que tiene riesgos biológicos en el momento del procedimiento. Lo otro es que esas mujeres que no tienen acceso al aborto jamás se van a hacer un aborto. Yo he ido a las regiones, he hablado con mujeres campesinas donde se sienten asustadas cuando tienen problemas con el embarazo y su médico lo primero que les ofrece es el aborto, la mal llamada interrupción del embarazo. Y son mujeres que no tienen argumentos para decir, no, yo quiero continuar con mi embarazo. Entonces, ¿por qué no empoderamos, palabra que no me gusta, pero que sí creo que viene al punto, empoderamos a esas mujeres a que sepan defender la vida de su bebé, que entiendan que no están solas, que, o sea, un aborto no es necesario para solucionar ningún problema de salud. Un aborto jamás es terapéutico. Entonces, estas niñas de los pañuelos verdes están adoctrinadas en una cantidad de mentiras que no son ciertas. Una cantidad de mentiras para estas niñas que no saben los efectos que el aborto produce tanto en la mujer que tiene el aborto como en el hombre que está ligado a ella en la gran tarea de traer un niño al mundo. Bueno, pero doctora Danelia Cardona, no sabe cuánto le agradecemos su participación en la Hora de la Verdad y cuán útil resulta que científicos como usted estén poniendo de presente el significado que para la salud tiene. No puede tener, tiene necesariamente un aborto inducido, provocado. Doctora Danelia Cardona, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.